El Ministerio de Salud de la provincia está realizando una asamblea abierta donde se debate el proyecto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental número 26.657, que cuenta con la participación de la ministra de Salud, Judith Di Giglio. Esta actividad es organizada junto a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Señoras y señores, este es el tema del día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos a la pantalla de la televisión pública Foina. Bienvenidos a esta primera edición de TVP Noticias. Hasta la 1 vamos a estar juntos compartiendo mucha información. Ya estamos transitando esta jornada de martes, el 5 de mayo de este 2026. Ya en un ratito te vamos a contar cómo está el clima, cómo está este mediodía. Pero por lo pronto, lo que sí te contamos ahora es o son los títulos del día. De esto también estaremos hablando el minuto, si tiene que ver con el programa de medicamentos Promefu, este programa que reemplazará al Remediar que el gobierno nacional decidió interrumpir. Otros de los títulos: ley de goteo, complicaciones técnico-administrativas que impedirían el cumplimiento del giro por goteo diario. Además, el gobernador Gustavo Melella dijo que es una norma claramente destituyente. Y también vamos a estar desarrollando la feria que ocurrió en la escuela número 16, esta feria de emprendedores en el marco del Día del Trabajador, porque los emprendedores no paran. Muy bien, momento de agradecimientos y en esta oportunidad a Cali Barber, allí de Gobernador Paz, 209, casi Rivadavia. Nos vamos a pasear, vamos un ratito afuera a ver cómo está la jornada de hoy a esta hora del mediodía. ¿Cómo está Ushuaia? 3 grados 2 décimas la actual temperatura. Está lindo, digamos, porque hay un chiquitín de sol. Una sensación térmica, me dicen, lindo, está 0 grados la térmica a esta hora del mediodía. Pero bueno, más allá de eso, fíjate que todavía no tenemos nieve, se calmó la lluvia, el viento más o no, chiquitín me dicen por allí, pero nada preocupante. Así que nada, te estamos mostrando a través de nuestras cámaras aéreas cómo está la ciudad de Ushuaia a esta hora del mediodía. Vos que estás recorriendo algunas de las calles, la zona céntrica, con algunas cositas allí en la calle San Martín, a tener en cuenta, digo, ¿no? Fundamentalmente, cuando uno sale tal vez muy apurado de casa y necesitas llegar tal vez ahí la avenida San Martín no es la vía más rápida para llegar justamente a destino. Así que fíjate qué otras alternativas tenés y nuestro paisaje, ¿no? Que enamora a los propios y también a turistas. Y este es el momento de compartir las noticias internacionales. En China, uno de los países más rápidos para adoptar nuevas tecnologías, se acaba de volver más difícil reemplazar trabajadores humanos por agentes de inteligencia artificial. Esto es porque los tribunales de Hangzhou y Pekín fallaron contra esa posibilidad en 2 casos distintos, según publica El Economista de España. Los fallos mencionan que las empresas no pueden despedir a trabajadores con el único fin de sustituirlos por inteligencia artificial. Y estas son las noticias nacionales. ¿Qué pasa con Aerolíneas Argentinas? Bueno, informó que desde la jornada de ayer, 4 de mayo, se eliminó el equipaje de mano gratuito de la tarifa base de los vuelos nacionales. En cada pasaje solo se podrá incluir un bolso o mochila con un máximo de 3 kilos. La medida empezó a regir en los boletos emitidos a partir de esta semana, es decir, no impactará en los pasajes que hayan comprado un ticket antes del anuncio. La compañía argumentó que la decisión es para tener más
competencia. Y momento de compartir esta noticia provincial y nos vamos a tomar un poquito más de tiempo para contarte sobre este trágico siniestro vial ocurrido en la jornada de ayer por la tarde en Río Grande, que dejó como saldo la muerte de un joven de 20 años y abrió una investigación judicial destinada a esclarecer quién conducía el vehículo al momento del hecho. El episodio se registró alrededor de las 14:45, cuando personal policial de la Comisaría Tercera intervino en la Ruta Nacional número 3 a la altura del Monumento al Cristo. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un automóvil Volkswagen color gris había protagonizado un violento despiste y posterior impacto lateral contra la base de cemento de una columna de alumbrado público. Como consecuencia del fuerte choque, uno de los ocupantes perdió la vida en el lugar, mientras el otro fue trasladado al Hospital Regional de Río Grande para su atención médica. La víctima fatal fue identificada como Lautaro Insúa, de 20 años, mientras que el sobreviviente es Víctor Benjamín Chiguay, de 25. Uno de los aspectos que despertó mayores interrogantes entre los investigadores fue la correspondencia entre los daños materiales y la ubicación de los ocupantes. Si bien el sector izquierdo del automóvil resultó prácticamente destruido, mientras el lado derecho evidenció deformaciones de menor magnitud, quien sobrevivió al impacto fue Chiguay, mientras que Insúa falleció dentro del habitáculo. Los daños no coincidían con la suerte corrida por los ocupantes. Al llegar los uniformados al lugar, Chiguay, quien supuestamente conducía, les manifestó que él se encontraba al volante al momento del choque, asumiendo en consecuencia justamente la responsabilidad penal del siniestro. No obstante, esa versión se modificaría con el transcurrir de las horas. Según trascendió, tras el informado del fallecimiento de su amigo, Chiguay cambió su versión y aseguró que si bien inicialmente había asumido la conducción, lo había hecho para evitar que Insúa enfrentara una infracción de tránsito, ya que, según declaró posteriormente, no contaba con licencia habilitante. Muy afectado emocionalmente, dijo además haber actuado en estado de conmoción. Ese cambio, en su relato, llevó a la justicia a profundizar las actuaciones para establecer con precisión quién conducía efectivamente el rodado. Muy bien, bueno, ahí estamos, Nosotros, por supuesto, continuamos con más información. Ya te hemos contado sobre los títulos y ahora el agradecimiento y también el saludo para Max Amoblamientos, porque vos, si querés cambiar los muebles de tu casa, Max Amoblamiento te acompaña desde hace 40 años. Seguilos en sus redes sociales, Max-Amoblamientos. Muy bien, este es el adelanto, porque de esto también estaremos hablando en minutos. Y esto tiene que ver con el merendero Caritas Felices, porque allí estuvimos y te vamos a contar su historia que arrancó en plena pandemia. Esto y mucho más en la primera edición de TVP Noticias. ¿Viajás a Brasil? A solo unos kilómetros de Río de Janeiro, Varandas do Mar te espera. Departamento con 3 dormitorios, cocina equipada y estacionamiento cubierto en el corazón de Praia do Forte, con vistas al mar y a solo un paso de la playa. Disfruta de la vida nocturna y de la tranquilidad de Cabo Frío en Brasil. Búscanos en Instagram, @Frente al Mar en Cabo Frío, o reserva ahora en nuestro WhatsApp. Varandas do Mar, el paraíso en la tierra. Muy bien, y nosotros continuamos brindándote información y te lo mencionamos como nuestro tema del día, que tiene que ver con esta asamblea abierta que arrancó a las 11 de la mañana en las instalaciones del IPRE y que tiene que ver con la Ley Nacional de Salud Mental. Nos vamos rápidamente. Ale, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Adri. Como bien mencionás, aquí en instalaciones del IPRE se está desarrollando en este momento un debate muy importante, hablando sobre esta modificación de la Ley de Salud Mental a nivel nacional y cómo se va a incorporar a distintas provincias del país. El caso, por supuesto, atañe en esta oportunidad a la provincia de Tierra del Fuego con distintos referentes, desde lo que tiene que ver con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, también con la Subsecretaría de Género y Diversidad y, por supuesto, también la propia Secretaría de Salud Mental y Consumo Problemático de la provincia de Tierra del Fuego. Es importante destacar, hay muchas ponencias donde se habla precisamente, uno de los puntos importantes tiene que ver con el contexto económico, la financiación que se le va a brindar precisamente a lo que tiene que ver con la salud mental, entre los puntos más importantes, y desde ya también cuál es la figura que va a tener el paciente en este caso, la persona que padece estas problemáticas de salud mental y cómo el Estado va a absorber esa problemática a través de los profesionales. Hay mucho debate en torno a esto, pero vamos a estar ampliando la información con precisamente quien es el secretario de Salud Mental de la provincia, el licenciado David de Piero, quien nos va a brindar información acerca de este debate y, por supuesto, también qué es lo que se espera, porque obviamente no ha habido una bajada de lo que tiene que ver con lo que se va a trabajar en Nación. Si bien esto está trabajando, por supuesto, a nivel nacional, las provincias todavía no tienen injerencia en lo que tiene que ver precisamente con la toma de decisiones y también la discusión sobre estas nuevas modificaciones a la Ley de Salud Mental. Gracias, Ale. Nos vemos en un ratito. Por supuesto. Muy bien, bueno, ahí estamos. Nosotros seguimos, por supuesto, compartiendo información y la información ahora pasa por el Promefu. Estamos hablando de este programa, ¿no?, que tiene que ver con el reemplazo del Programa Nacional Remediar, un programa que el Gobierno Nacional desestimó. Mira. Nosotros, a través del programa de medicamentos fueguinos, venimos trabajando en manera articulada con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Salud de la Nación, desde el 2001, cuando se crea el programa Remediar. En la provincia, cada provincia, nosotros en nuestra provincia invertíamos alrededor de 350 millones de pesos en fármacos para pacientes que no tienen obra social y que no estaban incluidos en el programa Remediar, como es un ejemplo, la insulina. Entonces el paciente la retiraba en farmacias convenidas. Lo que estamos haciendo en este momento, lo que se realizó, es incorporar al Vademecum del programa provincial todos los medicamentos que se proveían a través de la Nación, que eran hasta el momento, como contaba la farmacéutica, 79 medicamentos. En un inicio el programa tenía 104 medicamentos. En este momento, hasta el mes de abril, eran 79 y de manera progresiva van a descender hasta 3 o 4 presentaciones tienen que definir aún la Nación. Por lo tanto, todos esos medicamentos son en esta etapa de transición incorporados al Vademecum provincial para que podamos dárselos a cada persona sin obra social en las farmacias convenidas, y luego estamos pensando en un futuro en poder también realizar compras para que puedan tener los centros de salud estos medicamentos y dispensarlos directamente a las personas sin obra social. El programa Remediar está en una transición. Vamos a tener por un mes la provisión de 32 medicamentos, por 3 meses 16 medicamentos, que eso lo va a mandar Nación, y después 4 medicamentos a partir de septiembre. Entonces lo que se está trabajando ahora es en una transición entre lo que manda la Nación y lo que va a empezar a hacerse cargo la provincia. Y la Nación viene, aniquilando distintos programas, entre ellos el Remediar tan importante, que era no solo en nuestra provincia, en el país entero, llevar medicamentos a los lugares más alejados, el medicamento que el ciudadano, que el argentino necesitaba, y con eso acompañarlo en la salud. El Gobierno Nacional progresivamente esto lo va eliminando. Gracias al trabajo entre la farmacia de los hospitales nuestros, el Ministerio de Salud, se armó este programa, un programa que significa no dejar que ningún fueguino ni una fueguina, por más que no tenga recursos, se quede sin su remedio. Es un gran esfuerzo también desde la logística, desde el trabajo y desde lo económico. A veces cuando se dice justamente esto que hablamos antes, de que algunos dicen que pongan la plata en salud o en educación en vez de la reforma, esto es poner la plata en salud. Es que el vecino o la vecina se lleve el medicamento que realmente necesita y no el que 2 o 3 medicamentos solos, porque
con la caída de estos programas, la verdad se desmejora muchísimo la salud de nuestra gente, de nuestra población. Entonces es una gran apuesta, es un gran programa, es poner recursos porque todo es dinero, esta es la realidad. Lo que antes cubría la nación hoy lo cubre la provincia, así como en educación, por ejemplo, ese ítem que fue para mejorar el sueldo docente, que la nación lo dejó de dar y nosotros lo seguimos dando. Bueno, lo mismo acá, la nación deja de dar el programa Remediar y la provincia a través de su gente lo va a abordar. Realmente es insisto, un gran trabajo que se hace desde el Ministerio de Salud, desde las farmacias de los hospitales, desde los CAPS también, y ahora viene todo un trabajo de implementación, que no es fácil, ¿no?, de poder llegar a cubrir a toda la población. Muy bien, y nosotros continuamos y ahora te vamos a invitar, como nos invitaron a nosotros, y el agradecimiento por supuesto por haber abierto las puertas del merendero Caritas Felices. Yo hace un ratito te lo contaba, ¿no? Y tiene que ver con esto, con este inicio allí en el 2020, en plena pandemia, arrancó este merendero. Yanina nos recibió muy bien y nos contó parte de su historia, mira. El merendero empezó en el 2020, en plena pandemia. Después, bueno, empezó en la casa de Paola. En mi casa. Y después se pasó a la casa de la mamá de Pau. Y bueno, y después arreglaron acá, el marido de Pau arregló, más o menos, para hacer un lugarcito para tener. Pero lo que está faltando es el baño y una cocina. Estaríamos necesitando. Bueno, Paula, contame primero los comienzos, cómo fue ese principio, de a poquito, cómo surge esa idea y bueno, en la actualidad, ¿a cuántos chicos les dan de comer? Sí, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Paula, soy la responsable del merendero de Caritas Felices, como dijo mi compañera. Venimos trabajando el 2020, comenzamos con la pandemia. Todo surgió porque, bueno, yo venía saliendo de un tratamiento oncológico y ahí es como que uno se replantea muchas cosas de la vida y ve la vida de otra manera. Entonces dije, bueno, vamos a trabajar, a activar como para mantenernos ocupados también con la cabeza y no pensar en lo que era la pandemia. Así que comencé en ese momento con 6 familias, mi vecina trajo a la comadre a la amiga y ahí arrancamos. En mi casa en ese momento con una olla para 20 personas. Luego mi casa se hizo chiquita, me trasladé a la casa de mi mamá. Y hoy en la actualidad asistimos a 17 familias, dentro de esas 17 familias hay 3 adultos mayores, son 53 niños, la mayoría son mamás solteras en situación de vulnerabilidad y nunca pudimos sumar más familias porque la realidad es que nosotros no tenemos una asistencia fija y estable. El gobierno nos brindaba una asistencia hasta hace poco, pero bueno, debido a lo que está pasando a nivel nacional, nos dieron la baja, que esa era la principal asistencia con insumos alimenticios que teníamos nosotros. Después de que la casa de mi mamá también se hizo chiquita, pudimos refaccionar esto que era un garage donde se guardaba el vehículo. Y acá solamente es un espacio que tenemos habilitado donde, bueno, acá se brindan clases de apoyo, alguna que otra capacitación, curso que brinda el Ministerio de Trabajo, pero la realidad es que para el baño hay que salir de acá e ir a la casa de mi mamá. Entonces es lo que primordialmente estamos necesitando, materiales para construir este baño. Bueno, materiales para construir y también si la gente dona, la gente es muy solidaria, la gente de Soya dona alimentos no perecederos, ¿qué es lo que necesitan básicamente? Y alimentos no perecederos, por ahí si pueden donar algún pollito, por ahí también estaría bueno. Y ahora que se viene el invierno, el tema de la ropa, ¿no? Es importante. La ropa también, sí, porque nosotros asistimos a las familias, como te decía mi compañera, Barrio Raíces, Andorra, Pipo, y son mamás que tienen 4 o 5 niños. Entonces sí, calzado, ropa de invierno, buenísimo, si nos pueden colaborar. Bueno, ¿a dónde pueden colaborar? ¿Hay un Instagram? ¿Hay un teléfono? Sí, está el Facebook de Pau, que es el que... ¿Cuál es voto? Mi Facebook es Pau Peralta, con doble O y doble T, y mi celular es el 2901 47 91 14. Nosotros estamos ubicados en el barrio Malvinas, en Almirante Irizar 784. Ahí ya tenemos todos los datos, sí, para poder colaborar entonces con este merendero y gracias a todas ellas por hacer tanto por todos nosotros. Bien, nos vamos rápidamente a nuestro móvil de exteriores. Allí está Alejandra en el IPRA. Ale, ¿cómo estamos?
Exactamente, bueno, estamos con el licenciado David de Piero, como bien lo mencionamos al inicio de esta primera edición. Bueno, los principales puntos que se van a modificar de esta ley de salud mental a nivel nacional, bueno, una discusión realmente, licenciado, buenos días, que se está llevando adelante y que tiene que ver con muchas aristas. Vamos a mencionar, y para también llevar un poco de información a la gente, cuáles son los principales puntos que se van a modificar. Bueno, buenos días. Sí, en este momento estamos haciendo una asamblea junto con muchos actores del campo de la salud mental. Hay más de 100 personas presentes en modalidad presencial y virtual, ante la noticia del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo Nacional el día 17 de abril, en Comisión de Salud del Senado de la Nación, ¿no? El proyecto, bueno, se empezó a tratar en una primer comisión de salud, hay acceso al proyecto, no hubo acceso al debate previo, digamos, la presentación se hizo de manera directa, sin consulta a las jurisdicciones, y en el contenido, bueno, uno se encuentra con una serie de reformas. Es un proyecto que viene a modificar algunos artículos, no a derogar toda la ley, pero que modifica artículos claves, ¿no? Digo, que tienen que ver con la noción, con la idea de cómo abordar la salud mental, ¿no? Entre uno de ellos, por ejemplo, dar nuevamente lugar al desarrollo de los hospitales especializados, de los psiquiátricos, ¿no? Digo, si bien la ley actual dice y puso una fecha de modificación, esta los vuelve a habilitar y vuelve a darle la posibilidad de ampliación, ¿no? Y junto con eso es una ley que viene de la mano de las internaciones, digamos, está muy preocupada de esta modificatoria por las internaciones, de qué manera se hace, ¿no? Establecería, digamos, que sea el psiquiatra la única profesión que puede internar sin la necesidad de interdisciplina, de manera exclusiva, ¿no? Lo cual, por un lado, corre la posibilidad de la interdisciplina, que es nada ni más ni menos que pensar la integralidad, del ser humano, ¿no? La interdisciplina va a eso, a poder evaluar los diferentes aspectos, y también pone una dificultad muy grande en las zonas donde no se cuenta con psiquiatra, ¿no? Digo, nosotros, por ejemplo, en Tolwyn hoy se establece un equipo interdisciplinario entre psicólogos, médicos, trabajador social, en algunos casos también, donde se determinan la necesidad de una internación, sea voluntaria o involuntaria, ¿no? Digo, con la nueva ley, bueno, ahí tendría que haber un psiquiatra, con lo cual se tendría que volver a derivar en el caso de Tolwyn. Bueno, aquí la figura interdisciplinaria entonces estaría descartada bajo esta modificación. Está en un segundo plano, ¿no? Está en un segundo plano, en eso la directora nacional de salud mental lo dice, bueno, hay que poner en valor el lugar del psiquiatra, el psiquiatra tiene que ser el que tiene que ordenar, ¿no? El que tiene que establecer los criterios, y eso, bueno, trae estas dificultades, ¿no? Digo, que la interdisciplina, digo, ¿qué tiene la ley de salud mental actual? Que dice dos cosas que modifica esta. Una es la noción de padecimiento, ¿no? Digo, la modificatoria actual dice, bueno, que no se hable más de padecimiento, que se hable de trastorno, ¿no? En base a los manuales de psiquiatría. Digo, ahí le da una potestad a la lógica de la psiquiatría para entender y abordar las problemáticas. Y la otra es el rol principal del psiquiatra, con lo cual lo que va a tener primer plano ahí es la lógica de la psicopatología. ¿Qué quiere decir esto? Digo, en un momento de emergencia, obviamente, a veces lo que más prevalece sí es la psicopatología, ¿no? No sin pensar lo social, digo, no es lo mismo que un paciente crítico se vuelva a su casa si hay familia que no hay familia, y eso lo sabe una lectura social, obviamente. Y otra es, si uno lo piensa nada más en términos de los trastornos, es dejar afuera todos aquellos momentos de salud mental donde hay padecimiento, como puede ser un duelo, ¿no? Un proceso de duelo no es una patología, es un proceso muy penoso, lo sabemos, ¿no? Digo, que a veces requiere acompañamiento. Bueno, la ley establecería que eso no es incumbencia de la salud mental, ¿no? Digo, para explicarlo de manera más breve. Es decir, que se va a dejar de lado muchas patologías de salud mental, en este caso, teniendo en cuenta la figura del psicólogo, que es fundamentalmente quien de alguna manera deriva al psiquiatra cuando sucede este tipo de acontecimientos, ¿no? Sí, se dejan de lado situaciones, ¿no? Digo, pensemos
también las situaciones que hay de las violencias en las escuelas, ¿no? Como que las que se protagonizaron en este último tiempo, digo, eso no necesariamente responde a un cuadro psicopatológico, ¿no? Con lo cual, la nueva ley diría, bueno, eso no sería más incumbencia de salud mental. Salud mental no tendría que hacer ahí, no tendría que hacer capacitaciones, no tendría que asistir a las víctimas y a las personas que estén involucradas. Es un cambio de concepto, es pensar que la salud mental es abordable únicamente cuando hay una patología de base, ¿no? Cuando hay un diagnóstico psiquiátrico. Bueno, y también esto se une el financiamiento, ¿no? Muy escaso, por cierto, para lo que tiene que ver con este tipo de internaciones, de tratamientos. Y eso me parece que es el centro, ¿no? Digo, aparece esta reforma en un momento donde se está desfinanciando la salud mental, ¿no? Estamos al tanto, si no está importante decirlo, la caída del plan Remediar, que contemplaba un botiquín de salud mental, el desfinanciamiento de las RISAM, son Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental, que estaban financiadas en parte por Nación, que nosotros tenemos 7 residentes, 7 profesionales que en breve se irán graduando y formarán parte del sistema. Pero eso también se dejó de financiar. Entonces, es una ley que no hace un proyecto, mejor dicho, no hace una lectura de cuáles son las dificultades que hay en salud mental, ¿no? Hace modificatorias muy directas que hasta cuesta pensar cuál es la consecuencia de eso, ¿no? Que están muy centrados en un proceso de internación. Recién escuchábamos al licenciado Gorbach y él decía, bueno, es una ley que vende seguridad, ¿no? En un momento donde las inseguridades en lo social y las violencias están a la orden del día, pareciera que es un proyecto que propone, ¿no?, establecer a través de los mecanismos de salud mental una seguridad social, ¿no? Digo, bueno, quien irrumpe en la calle, que irrumpe en una situación de violencia, sea internado lo más rápidamente posible, ¿no? Por lo menos eso vende, digo, eso pareciera que no creo que la letra tampoco llegue a eso, ¿no? Que la ley, digamos, en sí pueda dar cuenta de la inseguridad social, pero hay algo de eso que también se propone desde el proyecto. Bueno, después a raíz de lo que tiene que ver precisamente con esta asamblea y este debate, donde están los máximos referentes que tienen que ver a nivel nacional y provincial sobre la discusión de esta modificación de la ley de salud mental, bueno, ¿qué es lo que se plantea hacer aquí desde la provincia? Claro, estamos en un proceso inverso, ¿no? Digamos, lo que uno esperaría de un proyecto de ley es poder tener participación de los diferentes actores, sean los referentes de salud mental, sean referentes del campo de la salud mental, instituciones educativas, formativas, ONG. Bueno, ninguno de esos ha participado en esa construcción, con lo cual lo que hacemos ahora desde la provincia, junto a Derechos Humanos, es hacer una convocatoria a diferentes actores del campo. Está la universidad, está OSEF, están las ONG, están los diferentes actores que trabajan tanto en el ámbito público de salud como de bienestar ciudadano y de otros ministerios también, de educación, por ejemplo. Digo, para darnos por lo menos, en un principio, tomar contacto con el tema. Digamos, un tema que ha pasado todo muy rápido, no hubo tiempo ni de procesarlo y ya se está tratando en comisión, entonces, por un lado, es ponerlo en agenda, como se dice, poder debatirlo, es poder entender hacia dónde van esas modificatorias y poder también llevar nuestras inquietudes a los legisladores de la provincia de Tierra del Fuego que nos representan en el Congreso de la Nación. A ustedes. Bueno, Adriana, sí, precisamente parte de lo que tiene que ver con la opinión y cómo se está llevando adelante este debate aquí en las instalaciones del IPRA sobre la modificación de la Ley de Salud Mental. Bueno, puntos importantes que mencionaba el licenciado David de Piero, que están relacionados con la internación, precisamente con la figura del psiquiatra frente al diagnóstico de distintas patologías y, por supuesto, obviamente el desfinanciamiento económico que se ha presentado no solamente en el área de salud, sino en otras áreas, pero también hacemos hincapié en esto que tiene que ver y que es muy importante. Continúa el debate, veremos qué es lo que sucede y desde ya también qué es lo que se plantea desde Nación referido a estas modificaciones. Son 8 artículos los que se van a modificar de esta ley de salud mental y veremos qué es lo que sucede. Por lo pronto esta asamblea, Ale, permanece hasta las 13, ¿verdad?
Exactamente, hasta las 13 horas. Sí. Gracias, Ale. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, ahí estamos directamente nosotros desde el Salón del IPRA aquí en la ciudad de Ushuaia sobre esto, ¿no? Y tiene que ver con esta asamblea abierta, se está discutiendo si la modificación en parte de la Ley Nacional de Salud Mental. Nosotros continuamos y cambiamos de tema rápidamente porque hace un par de jornadas se llevó adelante una reunión que luego de finalizada se manifestó la excelencia de la misma y esto tiene que ver con el operativo Invierno 2026 que ya se viene. Es una capacitación, nosotros estuvimos ahí. Esta iniciativa del Gobierno de la provincia tiene que ver con el próximo inicio, el día 15 de mayo, del operativo invierno. Y bueno, estas primeras jornadas están destinadas al personal justamente que integra el COE para poder generar este tipo de información necesaria en base también a los neumáticos que contamos para poder elegir el más adecuado, esa es la idea. Y también aconsejar a quienes consulten a lo largo de la ruta y justamente los puestos de control. Bueno, agradecer por supuesto al personal de la empresa Donaldo Neumáticos y bueno, eso tiene que ver en esta primera etapa de poder bajar todo tipo de información pertinente a estos tipos de neumáticos que existen hoy en el mercado. Había cuenta que a lo largo de estos últimos años hemos tenido variaciones y también entender de que debemos de justamente acercarnos a las gomerías, hablar con el profesional e indicar cuál es el uso que hacemos habitualmente de nuestro vehículo para así poder elegir el neumático más adecuado que nos dé la seguridad que es lo que estamos buscando. Justamente, manejemos responsablemente, acorde también al tipo de neumático que sea más conveniente en esta temporada de invierno y bueno, en esto tiene que ver primero la capacitación, ver también qué hay en el mercado y por supuesto agradecer que hemos podido lograr una gran convocatoria de los integrantes de todas las instituciones nacionales, provinciales y municipales que trabajan en el COE. Tenemos fecha de inicio del operativo de invierno el 15 de mayo, supeditado por supuesto a esta herramienta nueva que ha bajado el Gobierno de la provincia que ha sido muy útil de las alertas tempranas que nos informan desde el Servicio Meteorológico y bueno, también esto, ¿no? De no esperar hasta el día 15 para el cambio de los neumáticos, ir viendo justamente de preparar nuestro vehículo, recordar que el neumático es la garantía para poder transitar de forma segura, no es lo único, siempre indicamos esto, ¿no? Tener presente también las velocidades a las cuales debemos de trasladarnos, duplicar la distancia de separación segura entre vehículos y bueno, dentro de la gama de neumáticos que tenemos hoy en el mercado están el neumático con clavo, el neumático de sílice que tiene justamente un pictograma, tiene un diseño y esa es la idea de poder identificarlo como también el de 4 estaciones, el All Season y el neumático de verano. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? De ver cuál es el neumático más adecuado para poder utilizarlo en nuestro vehículo según las condiciones que prevalezcan en nuestra ciudad. Una cuestión tiene que ver con la zona norte en Río Grande, otro Tolwyn y otro por supuesto lo que es la zona de montaña. Exactamente, ¿no? Pero lo más importante, la fecha, 15 de mayo entonces comienza la obligatoriedad para la colocación de las cubiertas de invierno para transitar por las rutas nacionales y provinciales. Bien, cambiamos de tema y esto tiene que ver con la segunda sesión ordinaria que se llevó adelante hace un par de jornadas en la legislatura provincial y tiene que ver con la ley de goteo, tiene que ver con esta ley que estaban solicitando y pidiendo los municipios. Ahora bien, nosotros cuando dialogamos con el legislador Federico Greve, él habló justamente de las complicaciones técnicas administrativas que podrían llevar a que esto no se pudiese realizar en tiempo y forma como se solicita o como la ley ahora lo estaría diciendo. Pero en esta oportunidad, nuestros compañeros de Canal 13 de Río Grande pudieron dialogar con el gobernador, Gustavo Melella. Y él habló no solamente de este problema técnico-administrativo, sino de algo mucho más grave. Mira. La ley de goteo, yo lo dije claramente, la usaron para destituir a Jorge Colasso. Claramente, acuérdense, se vota la ley de goteo, lo destituyen a Jorge Colasso. Cuando asume Hugo Cócaro, la derogan la ley. Lo dijo Fabiana Ríos el otro día, la exgobernadora, claramente. Esa ley de goteo es apretarte el cuello, el cogote, para que no puedas respirar. Entonces, es extraño que algunos la hayan votado, yo entiendo en el caso de los municipios, es extraño que algún dirigente gremial suba las banderas del goteo diario cuando son dirigentes gremiales también de la provincia. Eso te pone en una situación que no vas a poder ni pagar salarios. Más allá después de denunciar al gobernador porque no cumple y pedir juicio político, lo hicieron con Colasso. La realidad es que no vas a poder pagar salario. Entonces no entiendo cómo hay gremios que quieren el goteo diario en favor de un municipio. Parecen más empleados municipales
que esto pasa con legisladores, ¿eh? Hay legisladores que más que legisladores son empleados municipales o funcionarios de un municipio o concejales, quizás se equivocaron, ¿no? Y ponen a la provincia al borde de no poder pagar salarios, ¿no? Digo, más allá de que para mí es claramente destituyente y también por otro lado, digo, esta es lo que alguno quizás desea o busca, pero realmente por eso también la vamos a vetar, claramente la vamos a vetar, que tenemos que mejorar los días de envío, que tenemos que mejorar, seguramente, pero la ley de goteo es destituyente y es que la provincia, por ejemplo, no pueda pagar salarios. Escucho a alguno hablar del goteo diario, alguno que fue funcionario del gobierno de Bertone, que hoy está en algún municipio, y nosotros nos demoraban 62 días, 60 días de enviarnos la coparticipación. Y nada, ni siquiera se podía hablar de goteo. Entonces los escucho ahora que suben la bandera al goteo y son los que nos asfixiaron a nosotros. Sin embargo, terminamos la planta de agua, dimos los mejores aumentos salariales en el municipio, hicimos espacios deportivos, crecimos en salud. Uno entiende, yo conozco muy bien los movimientos económicos y los fondos que necesita un municipio. Que tenemos que mejorar el diálogo, mejorar los días, no lo descarto. Ahora, tampoco lo otro porque me parece que es netamente política algunas cuestiones. Auspicia el bloque de deportes DMR Calcos. ¿Buscas destacar tu marca o renovar tu vehículo? DMR Calcos tiene la solución. Especialistas en ploteo de vidrieras, banner, lonas y stickers con calidad profesional. Además, diseñamos kits de calcos personalizados para motos, ATV y karting. Trabajos a medida, con excelente terminación y gran durabilidad. Búscanos en Instagram y Facebook como DMR Calcos. DMR Calcos, tu imagen llevada al máximo nivel. Buen día, Adri, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Pero muy bien, ¿y usted cómo anda? Bien, perfecto. Y después de este auspicio de DMR, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que fue dejando el fin de semana. Vamos a empezar por lo que sucedió el día sábado, que fue una capacitación de vóley a cargo de exjugadores del seleccionado nacional. Estamos hablando de Santiago el zurdo Darraidou y también de Pablo el ruso Meana, dos que algo saben de vóley, supieron vestir la celeste y blanca y estuvieron aquí presentes no solo en Ushuaia sino también en Río Grande a lo largo del fin de semana y de ayer lunes para capacitar y no solamente a los jugadores sino también a la familia, porque ellos hablan de que la familia es una parte fundamental para los chicos. Si te parece, si tenemos las imágenes las compartimos. Ahí tenemos una notita, me dicen. Bueno, entonces escuchamos entonces la palabra del ruso Pablo Meana y del zurdo Santiago Darraidou. Contentos, cansados un poco del trajín de tantos entrenamientos, pero bien, los chicos están respondiendo muy bien. Creo que aprendiendo también un poco de lo que hemos transmitido estos días. Hoy es la última jornada acá en Ushuaia, ahora por la tarde, y bueno, ya mañana partimos a Río Grande, que tenemos 2 días más allá. Así que todo bien, la verdad que tratando de transmitir lo que más o menos sabemos y aportar al crecimiento del vóley fueguino. Llevamos una rama más o menos de 12 a 18, bueno, esta que tuvimos de 19 años, un poco masculino y femenino, compartiendo las cuestiones técnicas principalmente, Pablo la recepción y defensa y yo la parte de ataque, pero bueno, pudimos ensamblar bien los más jóvenes con los más grandes, así que por el momento está saliendo redondo. ¿Qué es lo que están trabajando con los chicos? Por ahí fundamentos más técnicos, más prácticos, un poco y un poco. Sí, no, técnico, solo analítico, o sea, bien de base la técnica, que en mi caso la recepción cuesta muchísimo porque es difícil el tema de la coordinación, la lectura, el golpe del antebrazo sobre todo, y bueno, nada, trabajando eso para que después lo puedan transmitir y trasladar a sus clubes y a los entrenadores de sus equipos. A mí me pasa siempre tengo la expectativa, ¿no?, de cómo me voy a sentir cuando lo hago, y siempre cuando terminás este tipo de campus, clínicas, terminás lleno, porque es una cosa impresionante. Decís, bueno, no tengo duda de volver a hacer este tipo de cosas, y a mí me pasa que lo dudo y después cuando estás en el momento y terminás decís, uff, está buenísimo, te llenan los chicos, te llenan de energía y un poco para nosotros que estamos medio viejetes, rozarse con ellos, a mí me hace bien, entonces, y transmitir la experiencia y todas esas cuestiones me parece súper positivo.
Ahí estaba entonces la palabra del zurdo y del ruso. Como te decía Adri, dos que algo saben de vóley, uno en la recepción, otro en el ataque. Así que estuvieron compartiendo un fin de semana con los chicos de nuestra provincia. Y también tenemos lo que sucedió el día domingo, que fue la final del fútbol en el sintético Hugo Lumbreras entre ATEDIC y el Club Atlético de la Educación Fueguina. Gran partido, muy cerrado, que terminó por la mínima ganando 1-0 CAEF y de esta forma sacándose, como decían algunos de los jugadores del blanquinegro, sacándose la mufa y la espina de la seguidilla de haber perdido varias finales en este último tiempo. Así que de esta forma, ganando 1-0, el equipo de la Educación Fueguina, bien digo, se quedó con el triunfo y tenemos el primer campeón de la temporada 2026 de la Liga Ushuaiense de Fútbol. Así que de esta forma tenemos un poquito más para hablar después, Adri, así que nos vemos en un rato. Muy bien, bueno, ahí estamos. Gracias, Estefo. Ya en un ratito nos vemos de nuevo con más noticias deportivas en esta jornada de martes, pero lo que yo ahora tengo para contarte es lo que arrancó. Claro que sí, porque arrancó el Hot Sale, el Marón Distribuidora y también en Hydrate Pro Institute. Claro que sí. Y tenés tiempo esta semana porque es del 4 al 10 de mayo. ¿Sabes que tenés descuentos? Hasta el 30% y en la parte académica también hay un gran porcentaje de descuento y de bonificaciones en las carreras de manicure y también de dermatología. Bueno, todo esto lo vas a encontrar allí en Gobernador Paz 146. Aprovecha ahora porque, señoras y señores, esto dura solo un par de días. Muy bien, atención, porque si vos estás necesitando comprar algunos muebles para tu casa o a lo mejor para tu oficina, León Mueblerías es la mejor opción. ¿Dónde están ubicados ellos? Allí en Francisco Torres, 1400, lo tengo por acá, 1491, ahora sí, lo encontré. Muy bien, bueno, atención, porque si vos necesitas también pasear un ratito con tu familia, con tus amigos, se vienen unos días alucinantes por experiencia, por compra, por diversión y por sorpresas. ¿Dónde? En Paseo del Fuego Shopping. A ver, el 8, el 9 y el 10 de mayo. ¿Sabes lo que se viene? El Shopping Fest. Este es un evento donde se juntan los mejores y más grandes shoppings de la República Argentina. 8, 9 y 10 de mayo entonces en el Paseo del Fuego y viví esta experiencia de compra con tu familia y con tus amigos. Atención, porque vos estás necesitando soluciones eléctricas. Muy bien, Electroluz es la solución. ¿Sabés por qué? Porque no solamente te ofrecen absolutamente todos los productos necesarios, sino además de eso vas a poder comprar con tarjeta de crédito Visa Fueguina en 6 cuotas y una buenísima, te devuelven el 10%. ¿No es un montón? Está buenísimo. Entonces, ya sabés, Electroluz. Muy bien, ¿qué más tenemos? Tenemos un par de recomendaciones más, pero claro, estas recomendaciones, mientras estamos en la pausa, ya volvemos. Llévate fibra más televisión por solo 27.990 pesos. Pero eso no es todo. Incluye Mio.tv durante 6 meses sin cargo. Llama ya al 0810-222-2323 y asegúrate este precio fijo por 6 meses. Exclusivo débito automático. Súper conectados con vos. Transforma tu hogar en una experiencia inteligente. Con la línea Smart de Promat, cada detalle evoluciona con vos. Inodoros, bachas y duchas que combinan diseño y tecnología. Además, tenés hornos eléctricos y vanitoris que renuevan tus espacios con estilo y funcionalidad. En Promat encontrás innovación y diseño para vivir mejor. Te esperamos en Perito Moreno 1194. Muy bien, nosotros continuamos brindándote más información y te lo contábamos ayer y también te lo contamos hoy porque se realizó en el día de ayer a las 2 de la tarde
Un homenaje porque pasaron 30 años de este tremendo, terrible siniestro vial donde lamentablemente perdieron la vida 7 jóvenes en la ciudad de Ushuaia. Mira. Es un día muy especial en conmemorar los 30 aniversarios del siniestro. Y bueno, hace un rato ya nos juntamos con los familiares y amigos a hacer un pequeño homenaje. Pusimos unas flores acá al costado y ahora nos estamos yendo para el cementerio Parque. Contanos, bueno, vos seguramente eras muy chico de esa época, ¿qué es lo que recordás? ¿Qué te contaron tus padres? Y mirá, yo era chico, tenía 14 años en ese momento y también fue, viste, la noticia de la mañana a primera hora de que había habido un accidente y no sabíamos bien cómo había sido. Y bueno, de ahí nos enteramos después, al llegar al hospital, lo que había pasado, que habían fallecido 7 chicos. Eso después pasó a un plano judicial, se iniciaron acciones, se pudo saber que en ese momento ocurrían picadas. ¿Qué pasó? Mirá, sí, se había iniciado una parte judicial. Supuestamente estaban corriendo picadas ellos en ese momento. Supuestamente lo encerraron también el auto, por eso terminó acá contra el paredón. Y bueno, nunca se supo. El que estaba a cargo en esa época, Santa María, creo que era el abogado, lo estiró y bueno, proscribió la causa. Nunca se pudo saber, viste, qué realmente pasó. Una estrella amarilla más en las calles de la ciudad para generar conciencia, para que todos vean que ahí pasó algo. ¿Cuál es tu mensaje para la sociedad? Y el mensaje es que tengan conciencia, a los padres, a los chicos, a los padres al darle el auto a un chico, tienen que tomar conciencia que el auto en la mano de alguien irresponsable es un arma. Y bueno, y eso, los chicos también que tengan conciencia. Las consecuencias que trae esto, y el resto de los años, pasaron 30 años, y bueno, lo que queda en la familia, cómo queda la familia destrozada por esto. Muy bien, bueno, estamos y estuvimos presentes y acompañando a familias, amigos o conocidos, por supuesto, de estos jóvenes con este mensaje último, ¿no? Que hay que tener en cuenta y mucho cuidado a la hora de subirse a un auto, a la hora de agarrar un volante, porque de verdad no deja de ser un arma. Nosotros cambiamos de tema y claro, vamos a compartir un poquito lo que ocurrió durante este último fin de semana que tiene que ver con el Día del Trabajador, porque en el Día del Trabajador hay 2 comidas que prácticamente no pueden faltar en las familias de los argentinos, de los fueguinos, de las fueguinas. Una de ellas, el asado, pero la otra, el locro. Mirá. Intentamos aprovechar las fiestas patrias o por ahí cada tanto fin de semana intentamos de hacer alguna que otra venta. Bueno, como sabrán, yo creo que a la mayoría de la gente de la ciudad no les alcanza la plata, entonces bueno, salimos de esta manera intentando de reinventarnos por ahí también y de buscar otro método para hacer otro ingreso para la casa, así que bueno, acá estamos trabajando. Bueno, el locro solidario que bueno, ya obviamente veo que están casi todas las bandejas vendidas. Sí, por suerte estamos muy agradecidos. Sí, creemos que es solidario porque intentamos hacerlo a un precio accesible. La verdad que tenemos mucha gente amiga y mucha gente que no conocemos y que la verdad que les pareció bastante bien el precio, así que bueno, agradecidos con todos por colaborar. Trabajé en una roticería, entonces me gusta la cocina y cada vez que hay un evento familiar o para pagar las cuentas, siempre busco hacer algo, vender algo. ¿Qué le pones al locro? Bueno, es uno de los, me dijeron, uno de los más ricos acá de la ciudad de Ushuaia, así que, ¿cuál es el secreto? ¿Se puede mencionar? ¿Qué le pones a este locro tan rico? Sobre todo amor, mucha dedicación y bueno, los ingredientes habituales del locro que lleva, pero generalmente la dedicación y el amor que uno le pone a la comida para el cliente, para la familia, para lo que fuese. ¿Qué se te ocurre pensar en este día tan importante? ¿Cómo lo vivís? Trabajando y poniéndole toda la garra, el entusiasmo para que salga todo bien y para salir adelante. Y siguiendo un poquito con la información deportiva, tenemos una placa de cómo quedaron armados los cruces de octavos de final de la Liga Profesional de Fútbol. De esta forma, el torneo de apertura quedó como se ve en pantalla. Por un lado tenemos Talleres y Belgrano que estarán jugando el sábado a las 4:30 de la tarde. A las 7, Boca y Huracán. A las 9:30 harán lo propio Independiente de Rivadavia contra Unión de Santa Fe y Argentinos Junior y Lanús. Ya el domingo
Central recibe Independiente a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde Estudiantes y Racing. A las 7 River y San Lorenzo. Y para finalizar, Vélez contra Gimnasia y Esgrima de La Plata. Así que de esta forma quedaron armados los cruces del torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. Muy bien, nosotros nos vamos a ir con el pronóstico porque queremos saber cómo va a estar el resto de la jornada del día de hoy. Ahí tenemos la plaquita también, gracias al Servicio Meteorológico Nacional, que indica que la temperatura máxima en Ushuaia 3 grados centígrados con tal vez un poco de nieve, con mucho frío, descendiendo la temperatura. En Tolwyn 2 grados la temperatura máxima, 5 grados para la ciudad de Río Grande. En las Malvinas 3 grados centígrados y menos 21 la temperatura máxima en la Antártida. Por lo pronto, 3 grados como temperatura máxima. ¿Sabemos si hay probabilidad de nieve, Lucre? Muy bien, bueno, ahí estamos averiguando si puede haber alguna probabilidad de nieve o de lluvia. Yo prefiero la nieve, en vez de la lluvia, prefiero lluvia, me dicen. Gracias por dejarme tan contento. Hasta el jueves lluvia, me dicen. Bueno, no le decís que saque el paraguas, pero le decís que se ponga un impermeable por lo pronto. Amigos y amigas, llegamos al final de este encuentro. Nos reencontraremos mañana, claro, a partir de las 12 del mediodía. En esta primera edición de TVP Noticias nos quedamos en compañía de En Agenda. Nos vemos. Chao.